Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la inflación. Hablar de este tema tiene que ver con la economía. Dios estableció la economía como una ciencia para el hombre, para que todo ser humano conociera de dónde viene la comida. Hablar de economía es hablar de la comida que Dios ha proporcionado desde el tiempo del huerto del Edén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le dijo a Adán y Eva, miren, todo esto es para la humanidad, porque a partir de Adán y de Eva iba a surgir toda la humanidad y hay alimento suficiente para cada generación. Cada generación de los vivos en la tierra tendrán comida abundante. Dios es Dios de abundancia. Por eso la economía tiene que ver con el alimento, la comida, y por eso Dios puso a Adán en un huerto de trabajo, el huerto del Edén. Dios le dijo a Adán, aquí trabajarás, este es tu trabajo. Tienes que trabajar la tierra para que de la tierra venga tu comida. Tienes que trabajar y obtener la comida. Por eso en el Nuevo Testamento dice la Biblia que el que no trabaja no tiene para comer. Así que Dios estableció desde el principio de la humanidad el trabajo que tiene que ver con producir o hacer producir la tierra con la ayuda de Dios. Dios mandaría la lluvia del cielo que ablanda la tierra para que el hombre como agricultor siembre la semilla la proporciona Dios y de la tierra viene la comida. Pero hoy en día sabemos que para tener comida necesitamos dinero. Para eso es el trabajo, para que haya un salario. Todo esto tiene que ver con la economía que Dios estableció. Hoy se habla de la economía como una ciencia social que tiene que ver con el trabajo, el salario y la comida. Cuando el hombre camina con Dios, todo está bien y le va bien. Y todo lo que emprenda el hombre en la tierra prosperará, porque Dios es Dios de prosperidad. El problema está en el ser humano que se aparta de Dios. Si el ser humano sabe que tiene que comer, sabe que tiene que trabajar, sabe que tiene que tener dinero o salario, pero no se acuerda del Creador, la fuente de bendición, y no le da la gloria a Dios por el trabajo, por el salario y la comida, tendrá problemas. Porque hay un ladrón aquí en el planeta Tierra que se llama la serpiente antigua, conocido como el diablo o Satanás. Esa serpiente que engañó a Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado trajo la maldición al planeta Tierra y el hombre, Adán y Eva, se apartaron de Dios. Entonces el hombre empezó a crear sus propias ideas y conceptos de cómo tener comida en la tierra. Esta es la economía humana, la economía del hombre. Cuando el hombre ve solamente la economía del hombre mismo, de la humanidad, y no considera a Dios, habrán problemas porque el hombre, desde el pecado, camina siempre cometiendo errores. Y hay muchos errores en la economía al tiempo de hoy. Estamos ubicándonos en el siglo XXI y todos los días estamos viendo las noticias acerca de la inflación. ¿Qué es la inflación? Que el alimento está por las nubes, está creciendo el costo de los alimentos y el salario que recibimos del trabajo no nos alcanza para comer. Entonces se ha detenido la economía, se ha detenido la productividad, se ha detenido las riquezas económicas de un país. No hay dinero, pero el precio de los artículos, el precio del alimento va para arriba, va para arriba. Lo tenemos en las noticias hoy en día, en México, Estados Unidos, en todas las naciones del planeta Tierra. Por eso el tema de hoy es el tema de la inflación en el globo terrestre. Y hay un
ejemplo que la Biblia nos pone en el Apocalipsis sobre la inflación. Se le conoce como el caballo negro que está galopando. No estamos en el tiempo todavía de la gran tribulación, pero sí podemos considerar que estamos en tiempos de la pretribulación. Y esto que hoy estamos viendo en las noticias, oyendo en las noticias de la crisis económica debido a la guerra que hay allá en Irán, donde están bloqueando el Golfo Pérsico, donde hay un estrecho que de ese estrecho depende la economía mundial por el petróleo. Pronto habrá entonces escasez del alimento, a menos que se solucione el problema del estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, en el Mar Pérsico. Así que por eso la Iglesia tiene conocimiento de todo ello gracias al Espíritu Santo. Dios ha dicho en su palabra: clamen a mí y yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocen. ¿Cuántas personas no saben lo que está sucediendo en la guerra del Medio Oriente, en la guerra contra Irán? ¿Por qué Dios está de por medio esperando la oración de la iglesia? Porque Dios quiere que todos sean alumbrados por su palabra y todos encuentren la solución en Cristo Jesús. A esto vino Jesucristo, a ayudarnos. Pero cuántas personas, así como Adán y Eva, le dieron la espalda a Dios y se apartaron de Dios. Hoy en día, siglo XXI, cuántas personas le están dando la espalda a Jesucristo. No quieren creer en Jesucristo, el que vino a salvarnos. Jesucristo identificó a Satanás como un ladrón. Un ladrón es el que roba el dinero. Por eso hay inflación, porque alguien está robando el dinero. Hay problemas en la economía del dinero. Jesucristo mismo dijo: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Por eso estamos viendo en las noticias tanta muerte, tanta destrucción, tanta aflicción en familias, ciudades y gobiernos que no saben cómo resolver el problema del dinero. Jesucristo dijo: pero yo tengo la solución. Yo he venido, dijo Jesús, Juan 10:10, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso solamente en Cristo podemos salir de la crisis económica, salir bien parados de la inflación que hoy está ya galopando en el mundo entero y encontrar la paz que solamente Cristo nos puede dar. Por eso el tema de hoy habla de la inflación y ya el caballo negro empezó a galopar, está galopando. ¿Cuándo se manifestará este caballo negro o el jinete del caballo negro en toda su magnitud? En el tiempo de la gran tribulación, cuando ya la iglesia no esté en la tierra, habrá terminado la predicación del evangelio que hoy la iglesia predica. Y la salvación hoy es por fe, creyendo en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cada Semana Santa en México estamos recordando la obra de Cristo en la cruz, su padecimiento, muerte y resurrección. Si nosotros creemos lo que Cristo hizo allí, allí está la solución. Entonces estaremos caminando en paz y en bendiciones. Es lo que dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. También dice el salmista: no habrá peste ni plaga que toque tu morada. Son promesas de bendición en Cristo Jesús. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, pero el tiempo de la predicación del Evangelio por parte de la iglesia cristiana se está acabando. Cuando la iglesia sea arrebatada al cielo por Jesucristo, empezará el tiempo de la gran tribulación y conoceremos de los 4 jinetes del Apocalipsis. Hoy hablaremos de un jinete, la inflación, el caballo negro. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es, que aunque no estamos todavía en la gran tribulación, pero porque la gran tribulación empieza con
los 4 jinetes del Apocalipsis, que son 4 de los 7 sellos, el juicio de los 7 sellos que registra el libro de Apocalipsis. 4 de esos 7 sellos tienen que ver con los jinetes del Apocalipsis, que tienen diferentes colores. Por ejemplo, empieza con el caballo blanco, ese sería el primero. El blanco nos habla del anticristo, es el falso Cristo, que hay que distinguir bien de que este caballo es muy diferente al último caballo que aparece en el libro de Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis 19, ese es el auténtico jinete del caballo blanco, sí, que es Jesucristo. Allí representa la persona de Cristo en su segunda venida. Exacto, cuando Pero termine... el diablo es un imitador, por eso el caballo blanco, sí, al principio del Apocalipsis. Sí, por eso hay que distinguir esos dos caballos. Sí. Pero el caballo de Apocalipsis 19 es Jesucristo, y Él va a venir cuando sea el fin de la gran tribulación, en la guerra de Armagedón, y entonces Jesucristo vencerá al anticristo, y ese será el fin para el diablo también, y para el anticristo y falso profeta también. Y hablando ahora, el segundo caballo que menciona, todo está en Apocalipsis 6, es donde nos habla de los 4 caballos. Entonces el blanco, que dice que tenía un arco, ese es el anticristo. Luego tienes el caballo bermejo. El caballo bermejo es el color rojizo. El rojo habla de la sangre, habla de la guerra, batallas, guerras, todo lo que tiene que ver con derramamiento de sangre. El tercero es el que estamos estudiando hoy, es el caballo negro. Pues el negro nos habla de lo que es la hambruna, la muerte por el hambre, etcétera, ¿no? Tiene que ver con este caballo. Y por último, el cuarto, que es el caballo amarillo. El caballo amarillo, que tiene que ver con las pandemias, epidemias, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con las enfermedades que están en toda la tierra. Aunque es cierto que no estamos en la gran tribulación todavía, pero hoy en día estamos viendo una combinación de los 4, porque el anticristo ya está aquí en la tierra, solamente falta que sea manifestado, y vemos, todos los reyes tenían caballos blancos. Napoleón iba en un caballo blanco, en fin, los emperadores de Roma iban en sus caballos blancos, porque el caballo blanco nos habla siempre de la realeza. Y aquí, del liderazgo. Y del liderazgo, de ser, sí, cabeza, ser líder. De ser líderes. Por eso la gran tribulación aparece con la manifestación del anticristo, aunque todavía el anticristo no se va a sacar la máscara, sino va a actuar como un hombre, o va a fingir, mejor dicho, ser un hombre de paz. Pero a los 3 años y medio de la gran tribulación es cuando se va a sacar la máscara y todos van a saber qué tipo de persona es, y es cuando va a imponer el sello 666 y la adoración a él mismo. Sí, por eso montaba un caballo blanco, porque él era el líder. Dios permitirá que Satanás le dé todo su poder a este líder conocido como el anticristo. Sí. Por eso el anticristo va a hacer muchas cosas sorprendentes para la mente humana, pero todo lo malo que el hombre pueda concebir se manifestará con este hombre de pecado llamado el anticristo en el tiempo de la gran tribulación. ¿Y cómo comienza la historia? Comienza que él entra montando un caballo blanco. Así que por eso tenemos que conocer lo que está registrado en la profecía, que pronto viene ya a ocurrir. Por eso todo lo que estamos enseñando en La Voz de la Alianza son temas de revelación dadas por el Espíritu Santo en el libro del Apocalipsis o de los libros proféticos que están registrados en la Santa Biblia. Hoy hablaremos del caballo negro. En el capítulo 6 habla del caballo negro. Dicen las Escrituras: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y
miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Es una balanza para pesar comida, pesar el alimento. Por eso el caballo negro representa lo que es la economía. La economía tiene que ver con la comida en casa. La palabra economía significa la administración de la casa, la administración de la comida en la casa. Así que aquí tenemos el caballo negro, pero con la economía en la mano. Por eso la Biblia habla más adelante que el anticristo estará gobernando la economía. Y toda persona que no tenga el sello de la bestia, el sello del anticristo, no podrá comprar ni vender. Esto es economía. Así que el diablo está moviendo el dinero, está moviendo las bolsas de valores, está moviendo todo lo que está apartado de Dios debido a la codicia y a la avaricia del hombre. Y dice la Escritura que vendrá la inflación. Versículo que sigue. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 2 libras de trigo por 1 denario. El denario era el salario de todo un día de trabajo. Todo un día de trabajo para comprar 2 libras de trigo. Para nosotros en México representaría aproximadamente 1 kilogramo de trigo, un poquito menos de 1 kilogramo. Así que todo un día de salario para poder comprar solamente 1 kilo. Y si tienes mucha familia, pues se puede gastar ese trigo rápidamente. Esto habla de inflación, habla que el precio es alto y tu salario no te alcanzará para comprar lo que necesitas para tu familia. Y dice la Escritura, 6 libras de cebada por 1 denario. 6 libras, eso viene siendo 1,5 kilos. Más o menos. Aproximadamente también 1,5 kilos por todo un día de salario. Pero aquí está siempre la bendición de Dios o lo que Dios determina en medio de la crisis. Cuando hay crisis, Dios protege a los que son suyos, aquellos que han creído en la palabra de Dios, que han creído en Dios, que han creído en Jesucristo. Aquellos que están creyendo en el Señor serán protegidos. Dios dice, no dañes el aceite ni el vino. El aceite simbólicamente en la profecía representa al Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que tienen al Espíritu Santo? Los ungidos de Dios. Habrá santos de la gran tribulación, los ungidos. Hoy los ungidos es la iglesia. Todo cristiano, hombre o mujer, somos personas ungidas. Pero también dice la Biblia, no dañes el vino. El vino representa proféticamente la sangre que Cristo derramó en la cruz. Hay poder en la sangre de Cristo. Sí, tanto el aceite como el vino nos habla tanto del Espíritu Santo como también del Señor Jesucristo. Así es. Porque el aceite, vemos, Jesucristo es el Mesías, el ungido, es lo que significa la palabra Mesías. Así que Él era el ungido de Dios, que vino a derramar su sangre por amor a todos nosotros. Y ahí tienes el aceite y el vino. Y el Espíritu Santo también, lo vemos, ¿no? El Espíritu Santo a través del aceite de unción y también del vino del Espíritu Santo. Así es. Vamos a ver unas imágenes que hablan del capítulo 6 de los 4 jinetes del Apocalipsis como una ilustración acerca de lo que hemos enseñado. Apocalipsis 6.5. Punto 6 dice, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Este pasaje describe la llegada del jinete del caballo negro,
quien simboliza el hambre y la escasez. Habrá una falta severa de alimentos en la tierra, lo que llevará a un aumento de precios y a una lucha por la supervivencia. Sin embargo, este hambre no solo será física, sino también espiritual. Las personas buscarán la verdad de Dios, pero muchas no la encontrarán debido a la falta de fe y el aumento de engaños. La Biblia es el libro que nos orienta aquí en la tierra a todo ser humano. Para eso está la iglesia, para hacer luz en la tierra y ser sal. La luz es para alumbrar a los que no conocen de Dios, que no conocen de Jesucristo, que no conocen de profecía. Por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos alumbrando. Pero también el Señor Jesucristo dijo que la iglesia no solamente sería luz, sino sal. Sal es influencia. La iglesia tiene que influir en todo lo que el diablo ha perturbado. El diablo está en la tierra perturbando la mente de las personas. Y hay muchas personas que creen la mentira en lugar de creerle a Dios. Dios establece la verdad. El diablo establece la mentira. Y hoy, a través del tiempo en que vivimos, siglo XXI, el tiempo de la tecnología, de la comunicación, todo esto Dios lo ha permitido. La tecnología para el tiempo que estamos viviendo antes del rapto de la iglesia. El problema que hoy conocemos de tantas situaciones que están sucediendo en las familias no es la tecnología en sí, es el ser humano. Si la persona está apartada de Dios, entonces otro espíritu tomará a la persona, un espíritu malo. Entonces, en su maldad, usará la tecnología para la maldad. Por eso hoy en las redes sociales estamos viendo y escuchando a muchas personas malas, con pensamientos malos, pero son astutos. Ellos hablan como si fuera verdad la mentira y estarán engañando a muchas personas. Son los tiempos profetizados por el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis tienen que ver con la profecía que Jesucristo habló antes de ir a la cruz del Calvario. Antes de morir, Jesucristo profetizó lo que vendría hacia adelante en el tiempo de la iglesia. Estamos ya en el final del tiempo de la iglesia, por eso los problemas se han incrementado. Las crisis van de mal en peor. El hombre va creciendo en su maldad. Eso lo estamos viendo al tiempo de hoy. Pero todo tiene que ver con la profecía dada por Jesucristo. Mateo 24, del 3 al 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Jesucristo está hablando del engaño para los últimos tiempos. Y Jesucristo dijo en el versículo 11 y 12 acerca del engaño. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estos falsos profetas al tiempo de hoy, siglo XXI, los podríamos identificar como comunicadores. Un profeta es un comunicador, es el que comunica un mensaje de parte de alguien. El verdadero profeta de Dios es el que comunica el mensaje de Dios. Dios habla, el profeta lo repite aquí en la tierra. Para eso son los profetas, comunicar lo que reciben de parte de alguien. En este caso, el verdadero profeta recibe la verdad de Dios y habla la verdad. Sí, pero aquí habla que vendrán falsos profetas. Sí, aquí como empieza Jesucristo a hablar de las señales últimas, ¿no? Que se relaciona con lo que son los principios de los dolores de parto, que habla de la venida del Señor Jesucristo. Se puede relacionar esos dolores de parto con los 4 jinetes del Apocalipsis. Sí. Son los que están pasando hoy en día.
claro que en el tiempo de la gran tribulación va a ser peor. Los antecedentes de los 4 jinetes. Cuando habla del falso profeta o el de no caer en engaño, pues está hablando del caballo blanco. Sí, aquí está. Y luego tienes las guerras, que es hablar del caballo, ahora sí el caballo bermejo, que es el rojo. Y cuando habla de guerras, rumores de guerras, etcétera, nación contra nación, reino contra reino. Y luego está hablando acerca de las pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y ahí es la combinación entre el caballo negro y el caballo amarillo. El caballo negro que tiene que ver con el hambre, la crisis económica, que también eso lo produce, la guerra misma produce todo ello. Y al final pues es las pestes, ¿no?, que tiene que ver con el caballo amarillo, y cuánta gente hoy está muriendo de diferentes enfermedades o epidemias. Sí, la ciencia médica se extraña porque no pueden hacer nada, porque de pronto surge una enfermedad. Así que estamos en tiempos donde las cosas se han ido incrementando en confusión, en engaño, en mentira. Jesucristo dijo, miren que no sean engañados. Ciertamente aquí en Mateo 24, aquí el Señor va mostrando lo que serían los 4 jinetes del Apocalipsis. Por ejemplo, cuando Jesucristo está hablando de los falsos profetas, que será la maldad del hombre a tal grado que el amor de muchos cristianos se irá enfriando porque hay tanta maldad. Pero el amor no se debe enfriar, el amor es Cristo, debemos llenarnos siempre de Cristo, estar en su presencia, escudriñando su palabra y orando para que el amor abunde en nosotros. Porque estamos en tiempos peligrosos, dice la Biblia, estamos en tiempos de los falsos profetas. Hay verdaderos profetas. Hay 5 ministerios instituidos por Jesucristo verdaderos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso está en Efesios 4:11. Pero cuando el diablo ve y oye la palabra que Dios establece en bendición al ser humano, inmediatamente empieza a establecer un escenario de imitación y de engaño. Y a través del engaño viene entonces la cautividad del enemigo a las personas. La Biblia habla ya de los falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos cristianos. Este es el tiempo de la falsedad. Por eso necesitamos caminar con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Jesucristo nos bautiza con su Santo Espíritu para tener discernimiento. Y aquí en Primera de Juan encontramos cómo el Espíritu Santo va revelando acerca de estos espíritus que empezarán a surgir en los últimos tiempos, tiempos actuales. Son espíritus llamados de anticristos. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Allí la Biblia habla ya de los espíritus que se moverán en personas, en hombres y mujeres. Son espíritus de anticristos, en contra de Cristo. Por eso hoy en día vemos a personas rechazando el Evangelio de Cristo, rechazan las enseñanzas de la Biblia, rechazan a Dios, rechazan todo lo que tiene que ver con lo que predica la iglesia. Son los espíritus de anticristo. Leamos Primera de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí dice, has oído que viene el anticristo, lo que estamos leyendo en Apocalipsis, pero que ahora, dice el Espíritu Santo,
ya está en el mundo. Estamos en el siglo XXI, año 2026. Estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo nos está enseñando y revelando lo que está sucediendo en el hoy y preparándonos para el mañana. Sí, allí Espíritus de anticristo. Por ejemplo, en Primera de Juan, también 2, versículo 18, Sí. es donde nos dice que van a surgir muchos anticristos hasta que realmente viene el que realmente Sí, es. a partir de que empiecen a surgir estos espíritus, hasta que aparezca el verdadero o el Falso, el bueno, sí. anticristo, pues ya señalado, el hijo del diablo, Sí, el anticristo. es Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Este es el último tiempo, por eso estamos predicando hoy más que nunca de profecía, hablando del Evangelio de Cristo. Cristo es la solución al problema del esposo, de la esposa, de los hijos, de familia, de un gobierno. Cristo es la solución a todos los gobiernos del planeta Tierra. Debemos saber que Dios es el creador de las naciones y para cada nación puso un gobierno o puso autoridad para atender las necesidades de la nación. Por eso el gobernante de una nación debe caminar con Dios, porque debe oír la voz de Dios, porque es Dios el creador de la nación, es Dios el creador de todos los bienes que hay en la nación. Así que el gobernante que camina con Dios siempre le irá bien. Pero hay un gobernante, entramos al tema nuevamente del caballo negro, que tiene que ver con la inflación. El problema de la inflación es debido a que hay personas que desde arriba hacia abajo han tomado decisiones equivocadas porque están apartadas de Dios. Y vamos a entrar en detalle a leer de un gobierno o de un gobernante, de un rey en Israel. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento el reino de Israel se dividió debido al pecado que cometió Salomón. Por Salomón se dividió entonces en dos partes el reino de Dios, el reino del norte, el reino del sur. En el reino del norte, capital Samaria, se le conoce como Israel. Y en el reino del sur era Judea o Judea con capital Jerusalén. Aquí ambos reinos que eran el pueblo de Dios, tanto uno como otro, pero estaban caminando divididos, pero se unían para temas específicos en cuanto a la guerra. Y aquí vamos a leer acerca de un rey en Israel con capital en Samaria. Y dice la Biblia que este rey nació de padre idólatra, madre idólatra, hechicera y prostituta, como fue Jezabel. Era un hijo de la reina Jezabel y del rey Acab. Y este rey, dice la Biblia, hizo lo malo delante de Dios. Podemos leer Segunda de Reyes, capítulo 3, del 1 al 3. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Aquí tenemos a este rey que es la máxima autoridad de una nación. Al tiempo de hoy puede ser un presidente de una nación, puede ser un primer ministro. Así que Dios es Dios de gobiernos, de autoridades, y aquí tenemos un gobierno apartado de Dios. Le dio la espalda a Dios, hizo lo malo, empezó a quitar los ídolos que son abominación, Sí, porque los ídolos causan ruina económica, eso es importante conocerlo.
La idolatría lleva a la ruina económica a toda persona. Por eso este rey empezó a quitar los ídolos. Sí, quitó los ídolos de Baal, que era lo que sus padres adoraban, ¿no? Acab y Jezabel. Pero a cambio de eso, dice, siguió el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, y algo que hizo Jeroboam, el hijo de Nabat, fue un sincretismo. Es decir, que él puso sus propias fiestas y puso también sus propios dioses. Ese fue su pecado. Ese fue el pecado. Cambiar las fiestas de Dios. Exacto, que es un sincretismo lo que hizo. Cambiar los tiempos y cambiar los lugares. Los lugares y los ídolos. Es lo que hoy están haciendo algunos presidentes. Últimamente oíamos de un presidente en Venezuela que cambió el tiempo de la Navidad, adelantó la Navidad, el nacimiento de Cristo, aunque la Biblia no habla en términos específicos de fechas en cuanto al nacimiento de Cristo, pero bueno, vemos cómo hay gobernantes que quieren cambiar todo lo que está registrado en la Biblia. Por eso tenemos que ir a la Biblia, que es la palabra que nos va orientando. El Salmo 106, allí Dios habla de la causa de la ruina económica de personas y de naciones. Dice el Salmo 106, 34 al 36. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Los cuales fueron causa de su ruina, los ídolos. ¿Por qué los ídolos? Cuando los ídolos son de cosa material. ¿Por qué hay peligro en los ídolos? Eso nos lo dice el Nuevo Testamento en 1 Corintios 10, 19 y 20. Allí en el Nuevo Testamento Dios está advirtiendo acerca del peligro de los ídolos. Por eso el Espíritu Santo dijo en las cartas de Juan, huyan de la idolatría, no por el ídolo mismo, el ídolo no sirve para nada ni puede hacer nada, sino por lo que está detrás del ídolo. 1 Corintios 10, 19 y 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los ídolos los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con demonios. Demonios es la palabra. Hay muchos demonios que se mueven en la idolatría detrás de un ídolo. Hay demonios que toman el alma de la persona. Por eso las personas empiezan a tener perturbación mental, empiezan a tener pensamientos equivocados contra Dios, contra el prójimo, contra sus familiares, contra la autoridad, hijos que se rebelan contra sus padres, padres que están en contra de sus hijos, esposos, maridos contra sus esposas, esposas contra sus maridos, sociedad contra el gobierno contra el pueblo, en fin. Todo esto es ocasionado por demonios. Por eso hoy en día las noticias hablan de mucha corrupción, de violencia, hablan de maldades, enfermedades, pestes, plagas. Hay demonios moviéndose. Alguien tiene que enfrentar los demonios. A esto vino Jesucristo. Todo esto ya sucedió hace 21 siglos en la cruz del Calvario. Y ahora la iglesia es la responsable de estar reprendiendo demonios. Por eso tenemos que saber para qué somos cristianos y conocer de la profecía. Volvemos al tema de Samaria. Había un rey allí que hizo lo malo, su nombre Joram. Leamos lo que sucedió debido al pecado de Joram. El pecado trae ruina. Vamos a ver cuál fue la ruina en Samaria. Capítulo 6, versículo 24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y visitó a Samaria. Visitó a Samaria, hasta allí. Siria, el rey de Siria, Ben-Hadad, es un tipo del diablo, el adversario, el enemigo. Lo que hace es sitiar.
Este rey sitió la ciudad de Samaria para cortar los suministros, para que no haya comida. Cortó la comida, cortó el agua. Así que el sitio va apretando el hambre dentro del lugar. Esto fue lo que sucedió y la Biblia habla de crisis. Entró en crisis Samaria, crisis del alimento. Sí, hablar de Siria es hablar del imperio más sangriento, más brutal que la historia ya ha registrado. Que Siria tenía su capital en Damasco, sería Damasco, hoy en día la capital. Damasco. Los que estaban apartados de Dios, todo rey apartado de Dios era malo. Sí, y entonces ellos sitiaron a Samaria, y entonces al haber el sitio, por eso hubo hambruna en Israel. Entró la crisis económica y la inflación. O sea, el dinero que tenían los de Samaria no les alcanzaba para comprar la comida. El hombre tiene que comer, nuestro cuerpo fue diseñado para la comida, pero es Dios quien da la comida. Aquí tenemos a un rey, esto es importante conocerlo. El pecado de un rey trae consecuencias a la nación. Si el rey peca, la nación sufrirá las consecuencias del pecado del rey. Está escrito, Jesucristo habló de la profecía de Zacarías cuando dijo, cae el pastor y las ovejas serán dispersadas. Cae el líder, la cabeza. Si cae, todo lo que está bajo el líder es afectado. Cae un padre de familia, se afecta a la familia. Cae un pastor, se afecta a la iglesia. Cae un gobernador, se afecta al Estado. Cae un presidente de una nación, se afecta toda la nación. Bueno, aquí tenemos el pecado de un rey, de la autoridad, y vino las consecuencias. ¿Cuál fue? El ejército de Siria, el enemigo, sitió para que no haya comida, entró la crisis. ¿Cuál fue la crisis? Como nunca se ha conocido. Hoy estamos hablando de problemas para ir al supermercado y que los precios están creciendo. Pues mientras haya comida, adelante. Dios, si nos acercamos a Dios, pueden haber milagros, y aquí vamos a ver los milagros de Dios. Aquí tenemos primero el problema y después la solución. ¿Cuál fue el problema que tenía o que tuvo Samaria? Que esto sucederá en incremento en el tiempo del caballo negro de la gran tribulación. Pero ya comenzamos con ello, ya comenzamos con la inflación, ya comenzamos con la crisis económica, ya comenzamos con el desempleo, ya comenzamos con problemas de crecimiento económico o de falta de crecimiento económico en muchas naciones. Leamos lo que sigue entonces, versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Aquí tenemos entonces, dice la Biblia, que era tal el hambre que tuvieron que comer el asno, pero no cualquier parte del asno, la cabeza donde no hay carne, sino hay huesos. Y además la ley de Moisés establecía que no se debe comer asno porque es un animal inmundo. Entonces los de Israel, que era el pueblo de Dios, estaban rompiendo las leyes de Dios por el hambre. El hambre hace que la persona vaya a los casos extremos, el diablo presionando. Hoy se habla de opresión demoníaca o de depresión demoníaca. ¿Cuántas personas en su desesperación buscan el suicidio? Así que aquí tenemos problemas serios en cuanto a la comida, y compraban entonces la cabeza de un asno, dice aquí, por 80 piezas de plata. En otra versión dice 80 ciclos, que era de plata, que era la unidad básica de esa economía en ese tiempo. A los tiempos de hoy vienen representando unos 176 dólares americanos, o en pesos mexicanos puede representar 3,500 pesos por comer prácticamente huesos con carne, animal, sí, y un pedacito. Entonces, así era la inflación. Pero no queda allí. Dice aquí la Biblia que un cuarto
de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Tenían que comer hasta el estiércol de la paloma. El estiércol podría servir para abonar la tierra, pero no era tiempo de trabajar la tierra. Puede servir para combustible, para las lámparas, pero también para comer. Y ellos tuvieron que comer estiércol de paloma. Sí, llegó el momento que tenían que comer cualquier cosa que pudiesen. Lo que pudiera, hasta el extremo que llegamos. Vamos a leer versículos del 26 al 30, donde habla de el ambiente extremo de la comida, la hambruna extrema, la inflación extrema, que llegaron a comer a sus propios hijos. Esto es alarmante hoy en día, que una madre tenga que comer a sus hijos. Pero aquí lo dice la Biblia, por el sitio de Samaria. Es lo que hace el diablo, va sitiando, va contristando a la gente, la va afectando, oprimiendo, la va desesperando hasta que da el golpe demoledor, la muerte. Por eso el último caballo, los 4 jinetes del Apocalipsis, el último caballo se llama muerte. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo al rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Empezó a ayunar, clamándole a Dios, echándole la culpa a Dios, que Dios tenía la culpa de todo lo que estaba pasando, y no reconocía su propio pecado. Por el pecado del rey estaban sucediendo estas cosas. Para poder entender más claramente todo ello, tenemos también imágenes que vamos a compartir con ustedes de lo que sucedió en el sitio de Samaria. Veamos. Hace siglos, Samaria, la capital del reino de Israel, fue rodeada por un enemigo implacable, Ben-Hadad, rey de Siria. Con su ejército, sitió la ciudad. Nadie podía entrar ni salir. Los días pasaron, luego semanas, luego meses, y la comida desapareció. La Biblia dice que la hambruna fue tan severa que una cabeza de asno, algo impuro e inservible, se vendía por una fortuna, y aún peor, se vendía estiércol de paloma para ser comido. Pero lo más horrendo aún estaba por suceder. Un día, el rey de Israel caminaba por los muros de la ciudad, y una mujer lo detuvo. Le gritó: «Rey, ayúdame». Él respondió: «Si Jehová no te ayuda, ¿cómo puedo ayudarte yo?». Entonces, la mujer le contó algo espantoso. «Esta mujer me dijo: demos de comer a tu hijo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocinamos a mi hijo, y lo comimos, pero al día siguiente, ella escondió al suyo». Cuando el rey escuchó esto, rasgó sus vestiduras. El dolor, la rabia, la desesperación lo consumieron, y gritó: «Así me haga Dios, si la cabeza de Eliseo queda sobre sus hombros hoy mismo», porque en su mente, el profeta Eliseo era el responsable de toda esta tragedia. Eliseo, sin embargo, estaba tranquilo, y entonces habló: «Mañana, a esta hora, una medida de flor de harina se venderá por un siclo, y 2 medidas de cebada por un siclo, a la puerta de Samaria». Un oficial del rey se burló: «Aunque Dios abriera las ventanas del cielo, eso no pasaría». Eliseo lo miró y respondió: «Lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello». Esa noche, fuera de la ciudad, 4 leprosos estaban sentados junto a la entrada. Tenían hambre, como todos, y dijeron: «Si nos quedamos aquí, moriremos. Si vamos al campamento sirio, quizás nos maten, pero quizás nos den algo». Y caminaron hacia el enemigo, pero Dios ya había intervenido. Mientras los leprosos caminaban, Dios hizo que los sirios oyeran un ruido de ejércitos, de carros, de caballos. Creyeron que Israel había contratado refuerzos, y huyeron, de noche, sin mirar atrás. Dejaron todo, tienda por tienda llena de comida, ropa,
oro y plata, y silencio. Cuando los leprosos llegaron, no podían creerlo. Comieron, bebieron, tomaron tesoros, pero luego dijeron, no está bien lo que hacemos. Esta es una buena noticia, debemos contarla. Corrieron a la ciudad, y aunque al principio no les creyeron, el rey mandó a investigar. Los mensajeros lo confirmaron. El campamento enemigo estaba vacío. Dios había vencido, sin usar ni una espada, y tal como Eliseo lo profetizó. Al día siguiente, en la puerta de Samaria, se vendía comida a bajo precio. Pero recuerda al oficial que dudó. Cuando el pueblo salió a toda prisa a comprar comida, él estaba en la entrada. La gente lo atropelló, y murió. Lo vio con sus ojos, pero no comió de ello. Así lo narra Segunda de Reyes capítulos 6 y 7. Esta historia nos muestra la profundidad de la desesperación humana, y el poder de un Dios que puede cambiarlo todo en una noche. Dios no... Sí, esta historia está en Segunda de Reyes 6 y 7, que habla del sitio a Samaria. Siria había sitiado Samaria, había hambruna. Entonces Dios envió después al profeta Eliseo, y él fue el quien dio la palabra diciendo, mañana a esta hora ustedes van a tener para comer. Y entonces hubo una persona que dijo, eso es imposible, que Dios abra las ventanas de los cielos. Y Eliseo le dijo, bueno, tú lo vas a ver, pero no vas a comer. Y entonces ahí es donde surge la historia de 4 leprosos, que siempre los leprosos estaban fuera de la ciudad, y esos leprosos son los que estaban queriendo, ¿no?, comer algo. Entonces estaban en una encrucijada porque tenían que ir ya sea a Samaria o al campamento de Siria, y decidieron ir al campamento de Siria. Lo que ellos no sabían es que Dios había enviado su ejército de ángeles, y ese campamento estaba vacío porque los sirios salieron con mucho miedo porque escucharon el estruendo de muchos caballos. La intervención sobrenatural de Dios. Es la intervención sobrenatural de Dios. Entonces los 4 leprosos encontraron el sitio vacío, empezaron a comer, empezaron a agarrar oro, plata y cosas así, hasta que uno dijo, mira, creo que estamos haciendo mal, allá se están muriendo nuestros hermanos en Samaria, vamos y vamos a dar el mensaje. Y eso fue lo que hicieron. Buenas nuevas, hay las comida. Buenas nuevas, hay comida. Entonces todo Israel se Dios abalanzó, da comida. Y el que había dicho que no iba a sucederlo, ese murió aplastado por la gente por que incrédulo. lo atropelló, por incrédulo. Y al final, bueno, Samaria fue salvada para honra y para gloria de Dios. Así es, Dios siempre acude en su tiempo oportuno. Hubo un ayuno de por medio y Dios intervino. Así que, amigo, amiga, acerquémonos a Dios en tiempos difíciles. Solamente en Cristo está la solución al problema económico y de la inflación. Repitan después de mí, Señor Jesucristo, me arrepiento de estar apartado y te acepto como Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, pues hasta aquí la enseñanza de hoy. Gracias por acompañarnos. Sigan en las bendiciones de Dios para toda la familia y les esperamos en nuestro próximo programa. Mañana tenemos un mensaje online, 12 del día.